Este anime comienza con todos los estudiantes preparándose para ir a la escuela. Entre ellos está una rosadita llamada Miyu Suzuki, quien al terminar de arreglarse, practica cómo saludar a su compañero Tani. Como sea, ya era hora para que la prota fuera a la escuela. Entonces, ella tomó su mochila y al llegar allá, ella comenzó a saludar a todo el mundo. La prota es súper extrovertida y conoce a todos. La cosa es que cuando fue el turno de saludar a su compañero Tani, ella sonaba un poco más nerviosa y robótica. El chico pelinegro de lentes, de una manera un poco fría, saludó a Miyu. Sin embargo, aún así, esto hizo que la rosadita se pusiera súper roja y feliz. En fin, de repente llegaron sus amigas, por lo que la rosadita aprovechó para preguntarles que si sus pestañas ese día se veían bien. Manami, la rubia, no lo sabía del todo, y Nabisato, la chica de pelo corto, le comentó que tal vez ella debería usar pestañas postizas, pero aunque la prota lo ha pensado, ella prefiere arreglar sus propias pestañas. El problema para la rosadita es que si usa rímel, se corre si suda o llora o se restriega los ojos, así que no puede evitar preguntarse cuál es la mejor marca de rímel. De repente, la rosadita le preguntó a Tani qué opinaba, pero el chico le contestó que él no sabía de ese tema. La rosadita de inmediato comenzó a reír y sus amigas no entendían por qué ella siempre molestaba a Tani con asuntos que ni siquiera le incumbían. Entonces la prota le explicó que solo le gusta ver las reacciones frías y cortantes del chico. A la rosadita se le estaba zafando un tornillo, porque enseguida le dijo a Tani que si algún día él necesitaba comprar algún rímel, le podía preguntar. Sin embargo, el chico le contestó que eso nunca pasaría. De repente vemos que la rosadita en su pensamiento se disculpaba con Tani por siempre molestarlo, pero es que la verdad, ella está loquita por él. Miyu sabe que aunque Tani pueda parecer el típico cuatro ojos callado, él siempre dice lo que piensa. Sin embargo, no es prepotente y trata a todos con la misma actitud. De esta manera, un día ocurrió el milagro de que cambiaron de asientos y a ella le tocó la fortuna de quedar al lado del chico que le gustaba, por lo que ella, algo nerviosa, decidió saludarlo y comenzarle a hablar de cualquier tema que se le venía a la cabeza. En realidad, la rosadita ama y admira que Tani no cambia para acomodarse al resto. De repente, las amigas de la prota la sacaron de sus pensamientos, preguntándole cuál prefería. La rosadita no les estaba poniendo atención, pero como pudo deducir de lo que ellas estaban hablando, les contestó que ella preferiría ver a un artista en vivo que en una grabación. Así, Miyu le preguntó a Tani que si estaba de acuerdo con ella, pues él no sabía nada. De inmediato, Nabisato le dijo al pelinegro que si Miyu lo molestaba tanto, tenía que decírselo fuerte y claro, pero Tani les aclaró que en realidad ella no le molestaba. La rosadita respiró aliviada al escuchar esto y en su mente se disculpó con Tani porque a pesar de que a ella le gustaba a él y quería hablarle con normalidad, no podía porque a ella siempre le preocupa lo que dirán los demás, así que no puede dejar que los otros se enteren que a ella le gusta a él. A pesar de que Miyu admira muchísimo a Tani, ellos dos son polos completamente opuestos. De repente, la rubiecita le propuso a la prota ir después de clases por unas hamburguesas y aunque ella tenía que hacer su tarea, al ver que sus amigas estaban emocionadas por ir, decidió aceptar. De esta manera vemos que Suzuki todo el día se la pasó adaptándose al entorno. Si Yamada, un amigo de ella, necesitaba la tarea, ella se lo prestaba. Si unas chicas querían seguirla en sus redes, también lo permitía. E incluso después de la escuela, cuando ellos fueron a comer hamburguesas, y sus amigos mencionaron que ella era la más cercana a Tani, un chico que parecía ser muy distinto a ellos, la prota se atragantó al intentar ocultar lo que ella sentía y pensaba. La rosadita sabía que, aunque los demás decían que las personas se adecuaban por consideración, en su caso no es así, ella lo hace por su propio bien, y aún así, eso a veces la deja exhausta. Al día siguiente, al terminar las clases, la rosadita se dio cuenta que Tani aún estaba en los casilleros porque ya había quedado algo de trabajo del comité. Entonces, aprovechó y le preguntó al chico que por dónde se iba a su casa. Él le contestó que tomaba el camino por la derecha, el mismo que el de ella. Entonces la rosadita rápidamente vio que nadie los estuviera viendo y Rojita lo invitó a ir juntos una parte del camino. A la rosadita se le iba a salir el corazón. Sin embargo, enseguida Tani aceptó su propuesta. En fin, más tarde vemos que a Miyu se le hace raro que a pesar de que ellos siempre toman el mismo camino, extrañamente nunca se han encontrado. Tani solo le contestó con un sí. Entonces la rosadita, para evitar el silencio incómodo entre ellos, comenzó a mencionar que ella también a veces sale por otros lados después de clases, así que no era tan raro. La cosa es que el silencio incómodo volvió. Entonces ella le comentó a Tani que ella con sus amigos la otra vez fue a una hamburguesería. Mientras ella le contaba todo esto, por dentro estaba paniqueada de que tal vez lo estuviera aburriendo, pero Tani le preguntó que si la hamburguesa estaba rica. Esto llenó de esperanzas a la rosadita, por lo que la conversación comenzó a fluir y de alguna manera ella le preguntó a Tani que si quería algún día ellos podrían ir juntos a comer. El chico de lo más tranquilo le dijo que sí, pero la prota no lo podía creer, por lo que comenzó a pensar que tal vez él estaba siendo cortés o solo le seguía la corriente. Sin embargo, rápidamente recordó que Tani no era ese tipo de persona. De esta manera, los chicos siguieron caminando en silencio, pero la rosadita se sentía presionada a decirle algo a Tani, pues si seguían así, su corazón iba a estallar.
En eso, de repente, las manos de ellos dos se rozaron, por lo que la rosadita se puso toda rojita. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada y siguieron caminando. La cosa fue que en ese momento que mi muchacho, como todo un ganador, le tomó la mano a la rosadita. La prota no lo podía creer, incluso llegó a pensar que estaba soñando. El cerebrito de la rosadita ya casi no funcionaba, pero recordó que tenía la mano sudada. Como sea, el corazón de Suzuki estaba que se le salía. Sin embargo, en ese momento Tani la soltó, porque él vio que algunos de sus compañeros se acercaban. Después de eso, la rosadita no supo ni cómo llegó a casa, pero llegó y estaba en la entrada muriendo de depresión. Por el resto del día, la prota quedó en modo automático, porque su cerebro estaba solo pensando en que ellos se habían tomado de la mano por iniciativa de Tani. La rosadita ya no sabía con qué cara iba a ver al chico al día siguiente. Es más, ni siquiera podría dormir de la emoción. Pero al final ella terminó quedándose dormida y en la mañana de un costalazo se despertó y se dio cuenta que ya estaba tarde. Miyu rápidamente se alistó y comenzó a correr como una desquiciada, pues ella nunca había faltado ni llegado tarde a la escuela. La cosa es que la prota estaba tan tarde que ya eran las 11:15, entonces ella decidió tomárselo con calma. De esta manera, Miyu llegó súper tarde a la escuela y sus amigas le dijeron que para eso mejor ya se hubiera quedado en la casa definitivamente, pero la prota no se iba a perder la clase de educación física. En eso, Yamada le preguntó a la prota que si ella estaba saliendo con Tani, porque es que Gapacho, un amigo suyo, le dijo que ayer los dos protas se habían ido juntos. La rosadita de inmediato comenzó a entrar en pánico, porque ellos apenas estaban en la etapa de se gustan, pero solo falta que lo confirmen, por lo que esa pregunta es la más delicada de todas. Si ella dice que no, malo, y si dice que sí, también porque no está segura. La prota tiene mucho que perder, pero más importante que eso es ¿en qué carajos los vio ayer? Como sea, la prota toda robótica tomó una decisión y le dijo a Yamada que ella y Tani no estaban saliendo. La cosa es que mi querido muchacho los estaba oyendo, pero él no dijo absolutamente nada. Solo sacó su libreta de su puesto y se fue. La rosadita ya se quería tirar de un puente porque la situación no podía ser peor. Ella sabía que Tani la había escuchado negándolo y eso había sido muy grosero de su parte, por lo que debía disculparse pronto con él, pero no podía hacerlo en medio de la clase. Mientras la prota estaba en su clase favorita, en la educación física, ella estaba súper deprimida porque esperaba que Tani no se hubiese sentido mal. Ya al terminar las clases, ella estaba sudando frío porque sabía que tenía que hablarle a Tani y aclarar de una vez el malentendido, pero no podía hacerlo delante de todos. En eso, el chico le dijo a la prota que olvidara lo que había sucedido ayer y se disculpó con ella. Mi pobre muchacho estaba súper triste y así se fue del salón, por lo que la rosadita sentía una culpa enorme. De repente, sus amigos llegaron y Yamada una vez más le preguntó a la rosadita que si al fin sí se llevaba bien con Tani o no. La prota, a pesar de escuchar las voces de todos sus compañeros, decidió decirle a sus amigos que estaba enamorada del pelinegro. Sin embargo, no era correspondida. Rápidamente, Yamada hizo un escándalo, pues ella debió haberlo dicho antes porque cualquiera hubiera pensado que el verlos caminando juntos a casa era algo casual. Enseguida, el chico se dio cuenta que había dicho algo muy insensible durante el almuerzo, pero eso él ya no lo podía cambiar. Entonces, Nabesato le dijo a la rosadita que si corría podía alcanzar a Tani. De esta manera, la prota salió corriendo, mientras sus amigos la animaban a hacerle honor a su apellido Suzuki, a correr y a volar como una moto. Pero la cosa es que ella era súper lenta. En ese momento, Miyu se sentía tan bien, porque nunca pensó que decir lo que ella sentía era tan fácil. Por su parte, en el cruce del puente, Tani estaba todo deprimido, porque él se había dejado llevar y no tenía excusa. El pelinegro pensaba que Suzuki solo le hablaba por hablar, no porque a ella le importara él, o al menos eso era lo que él creía, hasta que ella lo invitó a ir juntos a casa parte del trayecto. Fanny en realidad pensó que ese día Miyu no iba a ir a clases, pero fue ahí que se dio cuenta y de alguna manera él se acostumbró a que ella le hablara, y para él pasar el día sin la rosadita era demasiado silencioso. Cuando él pensaba esto, la prota lo alcanzó y le gritó que le gustaba. Rápidamente, Tani volteó a mirar. Entonces la rosadita se comenzó a disculpar con él por siempre molestarlo y por haber dicho esas palabras tan hirientes durante el almuerzo. Pero es que ella no sabía cómo hablarle y temía que todos supieran lo que ella sentía. Miyu creía que ella era de lo más patética que había, pero aún así le dijo a Tani que ella quería pasar más tiempo con él, pues se alegró mucho cuando él le tomó la mano, tanto que ella no pudo conciliar el sueño en toda la noche y luego se quedó dormida. Esta última confesión le pareció algo graciosa a Yusuke, pero él también le confesó a la rosadita que él no sabía qué hacer cuando ella no estaba ahí para hablarle, y que también él era lo más patético que había, por lo que le preguntó que si aún así él seguía gustándole. La expresión que Tani tenía era de lo más adorable. Sin embargo, la rosadita de inmediato comenzó a llorar, porque su respuesta debería ser obvia. A ella le encantaría salir con él. Enseguida, Yusuke sacó su pañuelo para limpiarle las lágrimas a la prota, pero ahí recordó que ella había dicho que su rímel se le podía correr. Esto hace que la rosadita explote de la emoción, porque le encanta que le ponga atención a todo lo que dice. Sin embargo, su corazón no va a aguantar tantas emociones. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.